¿Hasta cuándo? Mire, hay algunos que no van a reaccionar hasta que no ven todo destruido. Porque la torpeza de la carne, de la soberbia del ego, es tal que el hombre a veces no entiende, y a veces aún entendiendo no están dispuestos a pagar el precio. Y tienen que ver a todo, llegar a ver todo derrumbar en desorden y todo destruido antes de empezar a reaccionar. Pero termina en una nota tan interesante este pasaje. Dice en la segunda parte de ese versículo 13: pero cuando el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Gloria a Dios. En medio de todo el descalabro que el pecado y Satanás, la soberbia y la rebeldía humana, y la arrogancia demoníaca en los corazones, en la vida, que insiste hasta que no ven todo destruido, acabado en su derrotero. Pero en medio de todo ese descalabro y ruina humana, habrá una simiente santa, un remanente de Dios. Los que permanecen fieles al Señor en medio de todo, que serán robles, gloria a Dios, robles. Y en ellos está la esperanza para un mundo mejor. En ellos está la esperanza para una iglesia restaurada y consumada. En ellos está la esperanza de que si ellos no se acobardan también cuando la gente ven la destrucción y ven todo lo que el pecado está acabando, empiezan a escuchar, empieza a responder, empieza a reaccionar, y Dios empieza a moverse y empieza un avivamiento. ¿Ustedes creen que puede haber un avivamiento más? Yo estoy esperando el avivamiento. Yo pienso que va a haber un grupo de naciones en el mundo, mientras que va a haber un grupo de naciones anticristo, que tendrán la vara de hierro sobre su espalda. Va a haber un grupo de naciones que en medio de todos los acontecimientos que se van a desatar en el mundo, los robles, la simiente santa de Dios, logra que el evangelio se levante y se aviva y avanza, y que hay un grupo de naciones donde el evangelio llega a prosperar y triunfar, y donde la iglesia llega a consumarse plenamente, y donde el mundo empieza a ver en aquel pueblo de Dios cosas que nunca en la historia se habían visto. Y en esa iglesia del futuro, esta iglesia consumada del futuro, va a haber cosas que nunca se vio en Pentecostés. Pentecostés se va a quedar pálido frente a esa iglesia del futuro, porque en Pentecostés la novia era recién nacida, estaba en pañales, pero en aquella iglesia del futuro será la novia ya floreciente, crecida, mujer vestida de gala, de boda. Aleluya. Esa va a ser la iglesia completamente perfeccionada y consumada, llena del poder, llena de santidad, llena de amor, llena de todo lo que tiene que ser lleno. La iglesia que puede decir, como dice el poeta cubano,
el fuerte laureado cubano, Guillén, ¿no? La iglesia va a poder pararse al pie de la cruz y decir, tengo todo lo que tengo que hacer. Aleluya. Aleluya. Entonces, hermanos, ustedes tienen de Cristo un llamado. Y no es un llamado, Dios no está hablando como infantiles, diciéndole cuentos de hadas. El Señor te respeta demasiado para hablarte como esa gente está hablando la gente de una forma de charlatanería. Dios no habla de forma así. Te respeta demasiado. Él te dice, la situación del mundo es grave. Ya resolverlo no va a ser fácil. Te llamo a una misión, te llamo a una tarea, te llamo a una labor que no va a ser fácil para usted. El mundo no le va a abrazar afectuosamente, le va a recibir con tamboriles y trompeta, le va a aplaudir. En muchas ocasiones se van a sentir solos. En muchas ocasiones se va a preguntar por qué no me puse a hacer algo más fácil. Pero si ustedes perseveran por amor, serán los robles de la historia, serán la simiente santa de la historia, serán ese remanente que me ayuda a redimir la humanidad, en que yo pueda apoyarme, a darle una esperanza que es la única esperanza que tiene el mundo, porque no tiene otra opción. Y no podemos dejar a Cristo solo con esa tarea. Tenemos que decir junto a Isaías, heme aquí, envíame. Que Dios te bendiga. Me he gozado mucho, hermanos, porque he sentido el calor de los hermanos en la participación activa y muy atenta a las clases. Eso siempre estimula mucho el proceso del intercambio de la palabra. Entonces, hoy nos toca hablar sobre el tema, el precio de la visión espiritual celestial. Y hemos hablado en primer término las premisas en el hombre para la visión. El segundo tema era el contenido de la visión. Y hoy hablaremos de el precio de la visión. Anoche dijimos en el mensaje que las personas deshonestas quieren tener el producto, pero no quieren pagar el precio. Entonces quieren adquirirlo sin pagar. Y eso conduce a muchas delincuencias, conduce a muchos crímenes, conduce a muchos delitos. Cuando alguien quiere obtener algo que desea, pero no quiere ir por la ruta legítima para obtenerlo. Entonces, todo el mundo quiere un mundo nuevo, y todo el mundo quiere un hombre nuevo, y todo el mundo quiere una vida nueva. Lo queremos para nosotros, lo queremos para el mundo en que vivimos, porque nosotros nos damos cuenta que nuestra vida está indisolublemente entrelazada con la vida de los demás. No hay forma alguna de
desprendernos de los demás, porque Dios nos ha creado de una forma tal que la vida de los demás nos afecta a nosotros y la vida de nosotros nos afecta a los demás. Estamos todos entrelazados en un orden objetivo fundada por Dios, y nuestra interdependencia en nuestra existencia es una de las imperativas objetivas que nos enfrenta y que nos exige actuar en términos de ella. Y ahí es donde está uno de los grandes problemas. El hombre quisiera vivir como si fuera una astilla en la existencia y no como si fuera una parte de un orden objetivo creado por Dios y regido por Dios. Queremos concebir la libertad en términos en la cual el concepto de libertad nos absolutizamos como dioses. Es decir, que el hombre se adjudica el estatus de un dios y la libertad que solo la puede tener un dios. Entonces, el hombre quiere una libertad para vivir una vida independiente, una vida aislada, una vida irrelevante, una vida que no es relevante a nadie ni a nada, una vida en la cual no está imbricado con nadie ni con nada. Y la única persona que tiene esa especie de libertad es Dios, y Él es único en su clase. Y por eso que la libertad de Dios es una libertad en la cual Él no está condicionada por nada, aunque Él condiciona todo. Pero nosotros no podemos nunca legítimamente plantearnos ese tipo de libertad. Primero, porque no somos dioses. Y segundo, el aspirar a ese tipo de libertad nos convierte en delincuentes. Porque al querer funcionar en esa conceptualización deificada de la libertad, incumplimos nuestro lugar y nuestra función dentro del orden objetivo que fuimos creados para ser parte de ello. Y como dijimos ayer en la clase, cuando se unilateraliza lo relativo, lo absolutiza. Y cuando usted lo absolutiza, lo inutiliza para las relaciones y las funciones que le corresponden. Porque al no encajar, no puede funcionar. Entonces, de ahí, si el hombre se absolutiza, el pecado entra en su vida a partir de esa absolutización. Porque al absolutizarse a sí mismo, entonces se zafa de los engranajes objetivos en la cual él tiene que encajar. Se hace incapaz de encajar en esos engranajes, en esas imbricaciones objetivas en la cual él tiene que encontrar su lugar y funcionar. No puede encajarse, no puede imbricarse, no puede insertarse y no puede funcionar. Y a partir de ese momento, su relación va a ser una relación anormal, una relación en la cual no funciona armónicamente y se transforma en un foco de trastornos, en un foco de disfunción. Cualquier aparato, cuando se hincha una pieza, ya esa pieza al hincharse no puede
no puede encajar. Y al no encajar, no funciona. Y al no funcionar, se transforma en un foco de trastorno, porque lo que no funciona trastorna. Yo allá en La Habana, yo le dije una vez a los obreros una ley universal, y ellos nunca se han olvidado. Se lo dije en forma como si fuera un trabalengua, ¿no? Le dije que la realidad objetiva es dinámica en su esencia y no admite un vacío. No admite un vacío. Cuando algo no ocurre como debe ocurrir, no es simplemente que no ocurre, sino siempre va a ocurrir algo por la dinámica de la realidad objetiva. Siempre tiene que ocurrir algo. Y si no ocurre lo que debe ser, va a ocurrir lo que no debe ser. Ahí viene la base del bien y del mal. El mal no existe por sí solo. El bien existe por sí solo. Pero el mal no existe por sí solo. El mal existe por la dinámica de la realidad objetiva en función de esta ley que hemos dicho, que por la dinámica de la realidad siempre tiene que estar ocurriendo algo. Y si no ocurre lo que corresponde ocurrir, va a ocurrir lo que no corresponde, y eso es lo que no corresponde, ¿qué cosa es? El mal. Entonces, para que haya un cortocircuito, tiene que haber un circuito. Para que haya una rotura de la máquina, tiene que existir la máquina. Para que haya una enfermedad, tiene que existir un organismo. Entonces, ¿qué cosa es la enfermedad? Cuando no ocurre en el organismo las cosas que tienen que ocurrir, no se queda simplemente sin ocurrir. Va a ocurrir algo. Es decir, lo procedente va a ser sustituido por lo improcedente. Entonces el mal siempre viene en sustitución del bien. Como la dentadura que tengo, que me está dando mucho dolor de cabeza. La dentadura, y yo nunca llegué a apreciar los dientes que Dios me dio. Si yo hubiera sabido que eso es así, hubiera cuidado mi dentadura. Y yo tenía una magnífica dentadura, porque yo, uno de los experiencias más cómicas que he tenido tenía que ver con mi dentadura, que yo estaba predicando en un lugar fuera por aquí mismo en fue en Guaén. Estaba predicando en Guaén y yo vi una señora en el primer banco mirándome así y casi salía del asiento mirando y muy fascinado, y yo decía, me esforcé porque dije, por lo menos tengo uno por lo menos tengo uno que está metido en mi mensaje. Y en vez de mensaje, él dice, Dios bendiga esa dentadura.
me bendiga. Ay, ay. Tremenda mentira tenía esa mujer en mi mensaje. Y usted sabe que yo me acordé de aquella noche, de una vez que Cristo estaba lo más embullado, dando un mensaje sobre las cosas espirituales, y en medio de la conferencia dice uno: Señor, haz que mi hermano comparte la propiedad conmigo. ¿Se recuerdan eso? Así que mire dónde estaba la mente de ese hombre. Bueno, yo le digo que a veces no sabemos lo importante que son las cosas hasta que no las perdemos. Y ahora cuando he tenido que sustituir lo que Dios hizo con lo que hizo el hombre, entonces me doy cuenta qué bien me hubiera ido si yo hubiera cuidado lo que Dios hizo. El sustituto no se parece en nada al original. Y ahí está el problema. El sustituto nunca va a bendecir como el original. Nunca. La civilización es una prótesis. La civilización es una prótesis. El original es lo que el hombre fue, es el reino de Dios. Es el original. El reino de Dios. El hombre por causa del pecado perdió el reino de Dios. Porque al perder a Dios, perdió su reino. Pero no se quedó el vacío. Porque como dijimos, el vacío no puede existir. Entonces el hombre tiene que sustituir el reino de Dios con algo. ¿Y con qué lo sustituyó? La civilización. Pero la civilización es con la prótesis que tengo en la boca. Estamos tratando de resolver con eso, pero no funciona como el original. Ni puede funcionar. Los hombres están empeñados de que ellos van a inventar la prótesis perfecta que imbrica a todo ser humano en una vida de paraíso. Ellos no entienden bien cómo son las cosas. Ellos no saben que la prótesis nunca va a poder reemplazar el original. La prótesis nos ayuda al no tener el original, nos ayuda, pero nunca va a poder reemplazar el original. No importa cómo se diseñe el sistema social, nunca va a reemplazar el original. El original es el reino de Dios. Y por eso dice Cristo: oran, Padre nuestro que está en el cielo, venga tu reino. Nada más volviendo al original es que nosotros vamos a sentirnos confortables, disfrutando la vida real, la vida natural, cuando vuelve el reino a nosotros. Todo lo demás va a ser prótesis, todo lo demás va a ser artificial, todo lo demás va a ser sintético, todo lo demás va a ser mecánico, todo lo demás va a ser algo que nos saca del paso, pero que no llega a resolver, no llega a acomodarnos, no nos llega a acomodar, no llega a ser lo natural. Entonces, nosotros sabemos que las cosas una vez perdidas, muy pocas veces puedan volver a su original. La ciencia no ha descubierto ninguna forma en que nosotros podemos volver a botar dientes naturales. Una vez perdida, está perdida.
y solo tenemos que echarnos mano de prótesis. La ciencia no ha descubierto una forma en que el hombre puede brotar una pierna nueva. Después de amputar una pierna, no podemos brotar una nueva pierna. Entonces tenemos que resolver con una prótesis. Sin embargo, el Evangelio es lo más maravilloso que hay. Que mientras que en los términos humanos, que las cosas vuelvan a su estado original, nunca se ha visto. Los sustitutos artificiales, tenemos que ampararnos en los sustitutos artificiales y resolver con eso. Y ahora tengo que hacerme la mentalidad, después de poner la dentadura, yo tengo que estarme formando la mentalidad de que nunca voy a saborear la comida como lo hacía antes. La comida se va contra la sustancia sintética esa sustancia material que no tiene bulbos, ¿cómo se llama esto? El paladar, ¿no? Esos son sensores que hay en la boca, que usted mete la comida y lo revuelve lento y se goza y se... Ya eso, y ya, yo lo revuelvo contra el sintético eso. Y el sabor, un porcentaje muy elevado del sabor se me pierde, se me va. Yo tengo que hacerme la idea ya de que eso nunca va a volver a ser. No es para llorar. Pero qué cosa más maravillosa que el Evangelio nos habla de volver a empezar la vida. El nuevo nacimiento, ¿qué cosa es? Recomenzar. Aleluya. Eso nunca se ha visto. Que se puede volver otra vez al original y comenzar de nuevo. Decía Nicodemo, ven acá, maestro. ¿Qué cosa es eso? Si nosotros nunca hemos visto eso. Tú estás diciendo que yo tengo que volver que yo tengo la posibilidad de reiniciar la vida, introduciéndome de nuevo en la matriz de mi madre y empezar de nuevo a formarme y a desarrollar una vida nueva desde un principio. Sí, mi Nicodemo. Yo quiero decir que eso es posible, pero no volviendo a la materia de su madre, sino naciendo del Espíritu. Porque lo que es nacido de carne, carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le estoy diciendo que tú puedes comenzar de nuevo la vida. Aleluya. Ay, si me dijera eso de mi boca, estaría contentísimo. ¿Sabes lo que es? Poder hacer con esa cosa y botarlo. Y decir, ¡ah! Nuevo dentro de ¡qué lindo! No, pero el Señor dice que no mi boca, mi ser. Aleluya. Mi ser. ¿Sabes lo que es eso, hermano? Ese ser sintético que tenemos en el pecado, ese ser sintético, ese ser sustituto, ese ser que no puede nunca reemplazar el hombre que Dios quiso que el hombre fuera, nunca lo puede reemplazar, ni en lo personal ni en lo social. Que hemos inventado educación, hemos inventado códigos morales, hemos inventado todo tipo de métodos para formar un hombre sintético que sustituye el hombre original.
y hemos inventado sistemas sociales de todo tipo y de todos colores para organizar e implicar al hombre en una vida en común que valga la pena, y seguimos inventando y no acabamos ya de llegar, porque la hipótesis nunca va a llegar. La hipótesis nunca va a llegar a lo original, nunca va a llegar. Y entonces aparece Jesucristo en la palestra y dice: yo les voy a llevar a que ustedes puedan botar la prótesis y empezar de nuevo. Y coge a un niño y lo pone en medio y dice: ¿usted ve a este niño? Este niño está comenzando su personalidad y su conciencia, y está empezando a desarrollar su vida y su relación con el mundo y con la sociedad. Todavía no está deformado, todavía no es un factor de trastorno en la madeja social. Y para ustedes entrar en mi reino, cada uno tiene que volver a ser como este niño. Botar ese ser que te han formado, tú te has formado, deformado, sintético que tú tienes, esa personalidad, prótesis que tú has formado por medio de la civilización y sus métodos de educar, y que ahora tenemos la educación cristiana que está sustituyendo el nuevo nacimiento también, la iglesia con la misma mentalidad de crear hombres prótesis en vez de crear hombres nacidos de nuevo. Y tienen todo un sistema de formar un prótesis en la gente. Educación cristiana. Yo estoy en contra de la educación cristiana. Yo la tengo en mi iglesia, pero nunca la he priorizado. Porque la iglesia que prioriza educación cristiana la gente cristiana entonces, yo he aprendido por la experiencia que cuando no se logra educación, cuando no se logra el nuevo nacimiento, la educación cristiana no le sirve de la gente de nada. Le sirve de tropieza, porque le sirve para máscara. Y todos esos liberales, todos los movimientos que andan por el mundo sin nacimiento ninguno, pero con educación cristiana, van engañando a la humanidad con esa máscara piadosa que tienen, y han llegado a ser una plaga para la iglesia y para la humanidad, una verdadera plaga. Pues la iglesia no puede ser fanático de rechazar la educación cristiana, pero educación cristiana sin nuevo nacimiento es un embalsamiento. Pero la única forma de educar a un cadáver es embalsamarlo. Y todo tipo de educación, sea cristiana o secular, si no hay... Entonces dice aquí en el versículo 25, entonces les dijo: oh insensatos, los profetas han dicho, no
era necesario que el Cristo padeciera esta cosa y que entrara en su gloria. ¿No le han dicho todos los profetas? ¿No la he leído en toda la historia profética? Que el que iba a venir a llevar a cabo el plan de Dios tenía que comenzar con la cruz. Es el método de Dios. Y que él tenía que padecer la cruz primero para después entrar en su gloria. Porque no es un conquistador, es un redentor. Es un redentor. Entonces, dice el versículo 27, y comenzando de Moisés y siguiendo por todo profeta, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que demostró a través de todas las profecías del Antiguo Testamento que los profetas no solamente hablaban de él como el que iba a llevar adelante el plan de Dios para la humanidad, sino lo presentaba a él como que él que iba a llevar a cabo el método de Dios por medio de la cruz. Entonces dice en el versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como iba a seguir bueno. Sabe que Cristo siempre quiere darnos la oportunidad de elegir si vamos a estar con él o no. Él hace como se va a seguir. Si ellos no aceptan las explicaciones que él ha dado, donde él les explicó el plan de Dios, le explicó el método de Dios y por qué él tenía que ir a la cruz y por qué la cruz era el método correcto, si no han sido convencidos, que se vaya, sigue su camino. Nosotros seguimos el camino nosotros y él sigue el camino de él. Así hacen los cristianos falsos. Leímos fue anoche. Me dice, esta es dura cosa, ¿tú te vas a dar eso? No. Nosotros no podemos soportar más eso. Sigue tu camino, nosotros vamos a seguirlo. Y entonces desde aquel entonces empieza el cristianismo falso. Pues esa gente no fue al mundo a decir que somos pecadores, no. Siguieron siendo cristianos inventando otro camino, otro método. Y por eso es que uno de los apóstoles dijo, ya los anticristos están entre nosotros. Pero gracias a Dios aquí no fue así. Después que Cristo se sentó con él y le presentó el plan de Dios, el método de Dios, ¿qué fue lo que le dijeron? Mas ellos lo obligaron a que quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aleluya. El cristianismo verdadero es el cristianismo que se niega a que Jesucristo sigue su rumbo y ellos siguen otro. Es el cristianismo que se niega a ver los principios de Cristo como cosas duras que son insoportables. Es el cristianismo que se da cuenta que sin el método de Cristo, la meta de Cristo, el mundo no tiene esperanza ninguna. Porque la conquista,
el aferramiento al método de conquista es lo que va a destruir el planeta. En un tiempo atrás, cuando se estaba tirando piedras como método de conquista, se podía pensar que esto sea sensato. Pero hay que ser demente para pensar que se puede enarbolar un método de conquista en el día de hoy. Hay que ser demente. Porque da la casualidad que cada uno que van a estar tirando ahora no van a ser piedras, van a ser artefactos nucleares, cada uno capaz de destruir una ciudad. Y hay que ser demente. Y como Dios conoce la historia bien conocido, Él trazó un método muy diferente a la conquista. El método de la cruz. Y ellos le dicen, quédate con nosotros. El día se está declinando. Y quiero que ustedes sepan que si usted lee los periódicos y si usted mira la televisión, escucha el radio y observa lo que está pasando en el mundo, el día está detenido. Se aproxima el clímax de este aferramiento que tiene la humanidad de resolver los problemas por medio de conquistas. Va a llegar la destrucción total del planeta, porque los hombres son testarudos. Pero nosotros, el pueblo de Dios, nosotros la iglesia, nosotros los hijos de Dios, nosotros que tenemos ese renacimiento que Cristo habló a Nicodemo, tenemos esta nueva vida en el corazón. Podemos llegar a entender el plan de Dios, podemos llegar a entender el método de Dios y podemos decir a Cristo, quédate con nosotros, te vamos a seguir. De modo que nosotros vemos a Cristo en Getsemaní en su segunda coyuntura decisiva. Primero, en el inicio de su ministerio, cuando él tenía que determinar qué meta se va a trazar para su ministerio y qué método va a usar en su ministerio. Y ahora al final, tiene que ratificar su compromiso con la meta y su compromiso con el método. Y está frente por frente ya a la cruz. Al principio la cruz estaba lejos, ahora está delante, ya está bajo la sombra de la cruz. Y él conoce todos los detalles. Y contemplando todo lo que aquello va a significar para él, dice: Padre, yo al principio de mi ministerio me comprometí contigo, pero ahora que estoy bajo la misma sombra de la cruz, Padre, tú me amas, ¿verdad? ¿Sí no me amas? Sí, yo te amo también. Confío en tu amor. No habrá alguna forma en que podemos hacer esto sin esto. Oiga, Padre, por ejemplo, el plan Abaqueo.
ser padre de que un plagaba pudiera resolver, padre. Y oiga, padre, pero mire, ¿y qué del plan espectáculo? O padre, oiga, padre, ¿y qué del conquista? Vaya, esa es nuestra madre. O el poder legisla un nuevo orden. Y bueno, testaduras hay que hacer unos cuantos toletazos, pero para meter a gente, porque mire, por ejemplo, padre, pero no sería esto mejor que yo ahí pasando, padre, tú sabes lo que es una cruz, ¿verdad? Yo soy tuyo lindo, los ojos, ¿cómo se llama? Oigan, cualquier padre con un hijo único, hablándole así, dice, oiga, párate. Mire, hijo, voy a ver si te busco otra alternativa, porque yo no puedo soportar escucharte más. Tú sabes que yo oí una vez un poema, y quizá ustedes lo han oído, el poema de la mujer que tenía 7 hijos, fue 7. El título del mensaje, ¿cuál? Del poema. ¿Cuál? 2 gente pobre luchando para darle pan a sus hijos. Vive una escualidez y en una hambruna terrible. Y llega a vivir cerca de ellos una pareja rica que no tiene hijos. Y un día la pareja se le ocurrió la brillante idea, oye, nosotros tenemos dinero y no tenemos hijos que mantener. Esa gente tiene 7 hijos y no pueden mantener a ninguno. Podemos llegar a un negocio que es provechoso para ambas partes. Planteamos a ellos que ellos nos regalan unos hijos y mantenemos a ellos con todos los hijos. Y nosotros tenemos para darle una vida más adecuada que lo que hubiera podido recibir de ellos. Y así de ambas partes nos beneficiamos. Ah, sí, ¿verdad? Buena idea. Y llega la pareja y le plantea el asunto de la pareja, y también la pareja le dice, ay, ¿verdad? Vamos a poder darle una vida mejor a los 6. Y sabemos que nuestro hijo está viviendo una vida mejor que ustedes. Muy bien. Y esperamos que todos los hijos estaban en casa, acostados. Y van a pasar revista a decidir cuál de los hijos van a escoger. Ay, chicos, mire este pelito tan rubio, mire qué lindo. No, eso no. Y era, ay, pero es nuestra primera hija. Esta hija, nuestra primera hija, ¿de qué manera le vamos a regalar la primera hija de nosotros? No. El otro, ah, mire, pero ese es tan travieso, nadie le va a poder entender igual que nosotros. No. Así llegaron a los 7, y a los 7 encontraron algo que no podía ellos pensar en partirse con este. Y decidieron terminar abrazándose uno a otro. Y decir, ¿qué va? Nosotros no podemos ocultar en ninguno de los 7 el hijo que podamos regalar. 7. Y no puede encontrar uno que pueda regalar. ¿Cuánto tenía Dios? 1. Y lo regaló.
Eso es lo que quiere decir unigénito. Unigénito quiere decir único. Único en su género. Porque hay muchos hijos, somos hijos de Dios, pero ese es único en su género. Unigénito. Entonces, aquel padre contemplando a su unigénito delante de él, rogando, mira a él, analiza bien, analiza todas las alternativas, todas las posibilidades, todas las vías, todo, mire por cualquier vericueto, a ver si me puede salvar de esa cruz. Pero después, cuando él vale en el corazón, hijo mío, mira la humanidad. Piensa en el futuro de la humanidad. Piensa en lo que es el pecado. Que el pecado no se saca con palo. El pecado no se saca con espada. El pecado no se resuelve con legislación desde un trono o desde un centro de poder. El pecado no se resuelve con un mandato. El pecado solo se puede resolver con un quebrantado que ofrece voluntariamente su corazón para ser lavado. ¿Está conmigo o no? Padre, hágase su voluntad. Estoy contigo. Lo que yo quiero que ustedes sepan que cuando tú en el campo misionero a veces se siente que tú no puedes seguir adelante, o te sientes que esto es demasiado para soportarlo, o que te sientes que es demasiado el reto que tú tienes que ofrecer, no tienes por qué sentirse avergonzado. Porque nuestro maestro ante la cruz sintió que no era fácil, pero el amor prevaleció. Y él dijo, no se ha hecho mi voluntad más la tuya. Hay momentos en que la voluntad tuya sería no tener que pasar por ciertos caminos que hay que pasar. Pero dos cosas te pueden salvar en ese momento. Si tú nada más contemplas tu amor a ti mismo, no vas a poder. Pero si tu amor a tu Padre te hace valorar su voluntad y su amor a las almas te hace valorar su necesidad, entonces tú vas a decir, sea hecha tu voluntad y no la mía. Y encontramos que hay un cristianismo que rechaza la cruz y está enarbolando todo tipo de métodos diferentes para llegar a las metas de la evangelización y de la transformación del mundo. Están poniendo en efecto todo tipo de método alternativo. Estos cristianos son más sabios que Cristo
y son más sabios que Dios. Porque Dios pidió al Padre encontrar otra alternativa, el Padre no lo pudo encontrar. El Padre, mira a ver si tú encuentras otra alternativa. Él no lo pudo encontrar, pero ellos han encontrado otras alternativas que van a funcionar maravillosamente. Pero para nosotros la fe apostólica, si el Padre no encontró otra alternativa posible, nosotros no creemos en ninguna otra alternativa posible. Si el Padre encontró que la cruz era la única alternativa, la única opción, nosotros creemos que la cruz es la única opción. Y nosotros en ningún momento vamos a pretender saber más que Dios. Y nunca vamos a pretender tener mejores disposiciones de ayudar a la humanidad que Jesucristo. Ahora, es muy importante a la hora de nosotros decidir ser siervos de Cristo, adoptar la visión de Cristo y vivir en función del plan de Cristo, al igual que Cristo tenía que determinar su método, nosotros también tenemos que determinar nuestro método. Voy a querer lograr mis resultados por medio de demostrar lo bien organizado que soy. Voy a tratar de demostrar para mostrar la gran oratoria de que yo soy capaz. Voy a tratar de lograr mis objetivos por medio de el poder financiero que voy a levantar para demostrar que podemos proyectar una pila de cosas y alcanzar la meta. Voy a lograr mi objetivo por medio de un buen plan de educación en la cual educa a todo el mundo en mi teoría y en nuestras técnicas de control y de administración. Voy a tratar de lograr mi objetivo teniendo un buen equipo de alabanza, con una buena batería, que levanta un buen ambiente y que todo el mundo se nada en ese río emocional. Voy a lograr mi objetivo teniendo un buen sistema en la cual la gente sabe avanzar con una técnica bien aprendida. O voy a tener lo que aparecen en la iglesia, un buen grupo de milagreros haciendo milagros y haciendo que corran grandes multitudes para ver y asombrarse. Ahora, si Dios hace cualquiera de esas cosas, nosotros no vamos a estar en contra. Pero como método de alcanzar la meta, método de alcanzar la meta de cambiar el conjunto a partir de los componentes y los componentes a partir del corazón y el corazón a partir del espíritu, ninguno sirve a eso, porque el espíritu, que es el punto de partida de todo este proceso, ¿cómo se renueva?
voy a decir. En el libro de Ezequiel, dice, ¿quién? Versículos 26 y 27. 36. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Os daré, ¿qué cosa? Corazón nuevo. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Un pueblo nuevo. El conjunto. Pero para llegar al pueblo nuevo, tengo que lograr, ¿qué cosa? Corazones nuevos. ¿Y cómo se logra corazones nuevos? Mira, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Recuerda lo que aprendimos en la primera clase. Las facultades directrices del ser y de la vida son facultades del espíritu. Entonces, necesitamos un espíritu nuevo que da una nueva orientación a las facultades que dirigen nuestro ser y que dirigen nuestra vida. Pero observa que esa palabra espíritu no es mayúscula. Esa palabra espíritu es minúscula. No está hablando del espíritu de Dios. Está hablando del espíritu de nosotros. Que tiene que haber una regeneración de nuestro espíritu. Nuestro espíritu es nuevo cuando es regenerado. Deja de estar muerto y está de nuevo viva. Entonces, cuando nuestro espíritu se regenera, las facultades llegan a estar bajo la influencia del espíritu y empieza a funcionar en una forma nueva, diferente. Y dice él, tenemos una renovación de nuestras mentes, tenemos una renovación de nuestros corazones, tenemos una renovación de nuestra conducta. Ahora, observa aquí que el espíritu, cuando está muerto, se hincha. ¿Ustedes han conocido algún cuerpo muerto que no se hincha? Todos los cuerpos muertos se hinchan. Los soberbios se sienten interesantes porque están con su hinchazón. Pero ellos no se dan cuenta que su hinchazón es señal de su mortandad. Entonces, en Habacuc, no pierden ese versículo porque tenemos que terminar ahí. En Habacuc, capítulo 2 y el versículo 4.
Dice, he aquí, aquel cuyo alma no es recto, ¿qué cosa? Se enorgullece, mas el justo vivirá por la fe. Así que cuando el alma se enorgullece, algo está mal. Dice que si el alma se enorgullece, es porque algo está mal en el alma. Ahora, volviendo a Ezequiel 36. Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quiere decir, el espíritu regenerado, el espíritu que ha recibido vida, si antes estaba hinchado,